Buen día, somos el grupo número 10. Las integrantes somos Avian Gamboa Nicole, Ávila Yepes Andrea, Murillo Monte Pamela, Velasco Paguay Mariana. Siguiente. La materia es de elaboración de proyectos con el tema de operalización de variables. ¿Qué es la operalización de variables? Siguiente. Es la de investigación, es el proceso de definir y especificar cómo se medirán y se van a observar las variables dentro de un estudio. Este de aquí consiste en convertir conceptos abstractos o variables teóricas, indicadores concretos y medibles, de modo que puedan recolectarse datos empíricos y analizarse estadísticamente. Ese es un proceso metodológico, ahí nomás. Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo de lo más general a lo más específico. Es decir, que esas variables se dividen en si son complejas, en dimensiones, en áreas, aspectos, indicadores, índices, son índices, ítems, mientras que si son concretas, solamente indicadores, índice e ítems. La anterior, por favor. En la siguiente, la anterior, la anterior. La anterior. ¿Dónde está la lupita? Ya. Una variable es operalizada. No, en la siguiente. Una variable es operalizada con el fin de poder convertir un concepto abstracto en un empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Una variable es operalizada con el fin de poder convertir en un concepto abstracto en un empírico con el proceso de su importancia en la posibilidad que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso investigativo, cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decide medirla, perdiendo así la validez, grado en la que es la medición empírica representa la medición conceptual. La precisión para poder definir los términos tiene la ventaja de poder comunicar con exactitud los resultados. Algunas variables son tan concretas o de igual significado en el ámbito mundial que no requieren operalización, por ejemplo, el sexo de los individuos, los colores del semáforo como señales de tránsito, la ubicación o estructura de órganos en el cuerpo humano, entre otros. Siguiente. La operalización de variables se hace necesario por el grado de dificultad que presenta la definición de algunas de ellas, dado que corresponden a conceptos abstractos como autoridad, calidad de vida, educación, riesgos biológicos, bienestar del enfermo y otros, que pueden tomar en diferentes significados según el tipo de estudio y el interés o disciplina del investigador que lo realiza. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la variable? La variable es una característica que se va a medir. Adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, que si forman parte de una hipótesis o una teoría, en ese caso suele denominarse constructor o construcciones hipotéticas. Una variable es una investigación de estudio en términos que se realiza para poder referirse a cualquier tipo de redacción de causa y efecto. Es una propiedad, un atributo que pueda darse o no en ciertos sujetos o fenómenos en estudio, así como también con mayor o menor grado de presencialidad. La siguiente. La anterior, perdón, la anterior. Ya. Con menor grado de presencialidad en los mismos y por tanto con susceptibilidad de medición. La siguiente. Su misma palabra define que se debe admitir rangos de variación. También es el conjunto de valores que constituyen una clasificación. La siguiente. La siguiente. Debe traducirse del nivel conceptual, que es el abstracto, a nivel operativo, y el concreto, es decir, que sea observable y medible. También se deriva de la unidad de análisis y están contenidas en las hipótesis y en el estudio de caso. Gracias. Pues bien, tenemos tipos de variables. Según el tipo de estudio que vayamos a hacer, ya sea un antiproyecto como lo estamos haciendo, o sea otro tipo de investigación a cabo, tenemos que definir y tener bien en claro el tipo de variables. Para esto tenemos tipos de variables que suele ser dos. La siguiente diapositiva.
En tipos de variables podemos definir dos variables, que son la variable independiente y dependiente. La variable dependiente, de acuerdo al tema, si bien tiene que ser un tema aproximadamente como de 15 palabras, porque de aquí se van a definir dos variables. La variable independiente es aquella que cambia o controla para qué estudia sus efectos de la variable independiente, es decir, una es como que el título y el otro es un subtítulo que va a depender de la primera variable. Siguiente diapositiva. Bueno, se le toca a mi compañera. Tenemos como tema la operacionalización o definición operacional. Se dice que esto es que explica cómo se define el concepto específicamente en el estudio planteado, que puede diferir de su definición etimológica. También se puede decir que equivale a ser una variable a través de la congregación de su significado y está muy relacionada con una revisión de la literatura. Puede omitirse cuando la definición es obvia y puede ser compartida. Siguiente, por favor. Categorización o dimensiones. Cuando el concepto tiene varias dimensiones o clasificaciones, también se puede decir que tiene categorías. Estas deben especificarse en el estudio, tal que es el caso de la variable, recursos que puede hacer referencia a recursos técnicos, financieros, ambientales, humanos, entre otros. Siguiente. Definición de las categorías o dimensiones. Cada una de las dimensiones o categorías también se puede decir que las clasificaciones deben de ser definidas conceptual y etimológicamente. Siguiente. Tenemos el indicador. Se dice que es la señal que permite identificar las características de las variables. Se da con respecto a un punto de referencia. Son señales comparativas con respecto a contexto o en sí misma. Su explicación matemática se nutre de la estadística o etimológicamente y la económica. Son ejemplos de indicadores económicos, como el dólar, la libra de café, el gramo de oro, indicadores de pobreza, las migraciones, los desplazados, el desempleo, los asentamientos suburbanos. Siguiente. A partir del establecimiento de los indicadores es que podemos elaborar los instrumentos para la búsqueda y recogida de datos. A través de las investigaciones se dice que podemos realizar entrevistas, encuestas y otros documentos. Gracias. Bueno, yo sigo con los que es los pasos para realizar la operacionalización de variables. Primero tenemos que identificar las variables. En primer lugar, se deben identificar las variables que se investigan. Las variables pueden ser conceptos abstractos como actitudes, creencias o características, y es necesario definirlas de manera clara y precisa. También tenemos que definir dimensión e indicador. ¿Qué quiere decir esto? Que cada variable puede tener diferentes dimensiones o aspectos que se quieren medir. Se deben definir las dimensiones relevantes para cada variable y luego establecer los indicadores específicos para cada dimensión. Tercero, los indicadores son las manifestaciones o elementos concretos que representan las dimensiones de una variable. Especificar también la escala de medición. Decimos que para eso cada indicador se debe determinar la escala de medición adecuada. Las escalas de medición pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón, dependiendo de la naturaleza de los datos de las relaciones que se deben establecer. También tenemos que establecer criterios de medición. Se deben establecer los criterios o procedimientos para medir u observar cada indicador. Estos criterios pueden incluir preguntas de encuestas, escalas de calificación, observaciones directas u otras técnicas de recolección de datos. También tenemos lo que es validar y probar los instrumentos de medición. Es importante asegurarse de que los instrumentos de medición utilizados para recolectar los datos sean válidos y confiables. Esto implica realizar pruebas, pilotos, análisis de confiabilidad y validez.
y realizar ajustes si es necesario. También tenemos que registrar los procedimientos de medición. Se debe documentar claramente cómo se realizará la medición de cada variable. Esto incluye las instrucciones para los encuestadores, los protocolos de observación o cualquier otro procedimiento utilizado para obtener los datos. También tenemos que analizar los datos recolectados. Una vez que se han recopilado los datos, se pueden analizar utilizando técnicas estadísticas apropiadas. También decimos que los resultados permitirán evaluar la relación entre las variables y responder a las preguntas de investigación planteadas. La operacionalización de variables es esencial para garantizar que las variables se midan de manera consistente y confiable en un estudio. Esto permite obtener datos cuantificables y significativos que puedan ser analizados y utilizados para responder las preguntas de investigación. Gracias.